Buenas tardes, mi nombre es Luis Francisco Reséndiz Pérez, soy de la Ciudad de México, soy del grupo M8C4G17-124 de Prepa en línea CEP. Proyecto integrador es investigación de los derechos humanos. Mi proyecto integrador es acerca de la violación de los derechos humanos de la Policía Federal al querer transformarla en la Gendarmería Nacional. Primero que nada vamos a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principales generales y fuentes de derechos internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos establece medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Derechos universales e inalienables. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de los derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los estados han ratificado al menos uno, y el 80% de ellos, 4 o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y obligaciones.
Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los derechos en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, por tanto es un enfoque mundial efectivo para el desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo. Ahora vamos a hablar de la multiculturalidad. La diversidad cultural ejerce una gran influencia sobre las EDC. La EDC es el desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo. Cualquier forma de EDC debe ser relevante localmente y culturalmente apropiada. La cultura influencia lo que esta generación decide enseñar a la próxima generación, incluyendo los conocimientos que más se valoran, las destrezas, la ética, los idiomas y las cosmovisiones. Dado que la humanidad debe convivir de manera pacífica, tolerando y aceptando las diferencias entre los grupos culturales y étnicos. En el marco del trabajo de protección y promoción de la diversidad cultural, la UNESCO, el proyecto de educación sobre el patrimonio para el desarrollo sostenible, pretende reforzar los lazos entre la cultura y la educación para el desarrollo. El propósito de este proyecto es hacer inventarios del patrimonio material e inmaterial. Se utilizó como proceso participativo. El rol y las ideas discutidas fueron documentadas y se hicieron propuestas sobre las acciones a tomar en el futuro. La diversidad cultural nos habla del trato en general y no discriminación entre culturas. En México podemos tener diversas culturas. Tan solo aquí en la Ciudad de México se podría hablar de multiculturalidad porque mucha gente viene de diferentes estados, y todos nos aportan parte de su cultura, como Oaxaca, Veracruz, el estado de Hidalgo, todos esos estados tienen diferentes lenguas. Por ejemplo, mi mamá, ella era de Hidalgo y pues a mí me enseñó algunas palabras en otomí. No sé hablar otomí, pero es parte de la multiculturalidad. La multiculturalidad nos habla de que debemos de tener lazos y nuestra cultura firme, ¿no? Y convivir entre todos, lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Ahora les voy a hablar de mi proyecto integrador. Es acerca de la Policía Federal y sus derechos que están siendo violados por el gobierno federal. El gobierno federal nos quiere ahora imponer a las policías, pues las llamadas guardias nacionales, ¿no? En este caso la Policía Federal pues no está de acuerdo en esa parte, ¿no? Siente que están siendo violados algunos de sus derechos, ¿no? Les voy a hablar acerca de lo que han dicho y lo que la Policía Federal quiere, pues que sus derechos no sean pisoteados, ¿no? Y en la semana el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez advirtió que se podrían violar los derechos de los agentes de la Policía Federal que han sido desplegados al sur de México para atender el flujo migratorio, según imágenes difundidas por los mismos policías federales que fueron comisionados al Instituto Nacional de Migración. En Chiapas, Veracruz o Chihuahua, los elementos están durmiendo a la intemperie en tablones o sobre pedazos de cartón. Dice, lo hemos dicho en el pasado que los integrantes de las fuerzas policiales o fuerzas militares también tienen derechos, y no darles las condiciones adecuadas también puede violentar sus derechos, comentó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el tercer aniversario del operativo que dejó 8 muertos en Nochistlán, González Pérez refirió que en ese caso documentaron que personal de la banda de música de la policía fue desplegada sin capacitación al operativo. Dice,
El Fondo del Paro Nacional que inició esta semana no es un intento por desestabilizar la Guardia Nacional, sino una esperada reacción ante las más constantes fallas de este gobierno: realizar recortes mal pensados y a rajatabla, sin pensar en las consecuencias. Esta semana integrantes de la Policía Federal iniciaron un paro exigiendo que sus prestaciones no disminuyeran al ser reclutados por la Guardia Nacional. La inconformidad surgió porque su sueldo bajó de 15,000 a 12,000 pesos y porque les quitaron días de descanso. Asimismo, exigen que a los que no quieran formar parte de la Guardia Nacional se les liquide con mejores condiciones. Sus demandas son legítimas y el presidente Andrés Manuel López Obrador debe responder a ellas de la misma forma en que, siendo oposición, se le exigió al expresidente Enrique Peña Nieto que atendiera las demandas de los maestros afectados por la reforma laboral educativa. Con la generosidad con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió a Calderón que reaccionara ante las demandas de los electricistas de Luz y Fuerza del Centro, y de la misma calidad moral con la que la plataforma electoral de Andrés Manuel López Obrador decía que se debía tratar a todo trabajador. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe recordar, como él dice, el ejército es pueblo uniformado, porque la policía también lo es. Aunque la Constitución mexicana señala en su artículo 123, fracción B, que los policías del trabajo, estos siguen teniendo derechos laborales también. El paro de los policías podría ser clasificado como una insurrección ante la cual, y en el mejor, simplemente procedería su destitución y liquidación sin reintegro laboral. Es cierto que algunas de las demandas de los policías no pueden ser consideradas. Por ejemplo, no tener pruebas físicas o no estar en alguna instalación que consideren militar sin que sepan que son ellas. Tampoco quieren someterse a pruebas de confianza. Estas peticiones impedirían la creación de la Guardia Nacional y por ello no pueden ser atendidas. Ninguna de las razones anteriores, sin embargo, implica que las demandas que presentan los policías sean injustas o hayan sido maquinadas en una conspiración. La mayoría de las demandas que los llevaron al paro son laborales, son de dignidad y son justas, como han documentado extensamente Causas en Común. Las condiciones laborales de los policías son muy pobres, se les ha abandonado. Hace un par de años, cuando la Policía Federal fue enviada a Nochistlán a tratar de controlar las protestas de los maestros, quedó evidenciada la deuda que tenemos con los policías. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 de cada 10 policías llegó a la escena de capacitación sin equipo y sin haber dormido en las últimas 24 horas. Así, Nochistlán se volvió triste espectáculo de dos ejércitos paupérrimos luchando entre ellos, policías contra maestros. Si la Guardia Nacional va porque va, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe de estar listo para atenuar los costos que esta gente genere. Ninguna transformación es tersa. Comentario de la experiencia de haber sido de una investigación científica. Pues aquí, como podemos ver, el presidente y el gobierno federal quiere implementar la famosa Guardia Nacional, pero violando ciertos derechos. Mi comentario como experiencia de hacer esta investigación científica, hacer una investigación científica en las ciencias sociales fue algo enriquecedor y me llevó a comprender y entender los problemas que vivimos día a día como sociedad y las soluciones que podemos llegar a tener, siempre y cuando pues detectemos el problema en cuestión. Es por eso que una investigación científica siempre es de gran relevancia en nuestro ámbito social. Es por eso que, espero que haya quedado un poco claro y entendido de qué fue mi proyecto, ¿no? Acerca de la policía y de lo que puede llegar a ser. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Luis Francisco Reséndiz. Saludos y espero que pues haya quedado claro y que pues este video sea de gran importancia para mi proyecto. Saludos cordiales.